Muy buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a la clase de materiales de ingeniería y en el día de hoy vamos a estar discutiendo el capítulo 6 que trata acerca de difusión. ¿Y por qué es importante entender la difusión? Pues en la clase anterior estuvimos discutiendo los tipos de defectos y ahora vamos a ver cómo muchos de estos defectos, vacancias, dislocaciones pueden difundir, así que hay que entender primero el fenómeno de difusión desde el punto de vista atómico. Entonces, permítanme compartir un momento la pantalla con ustedes. Déjenme mirar, sí, voy a compartir la pantalla con ustedes. Entonces, a ver, share, sí. Déjame ver las opciones. Sí, exacto. Entonces aquí nos vamos a la presentación que ustedes pueden observar. ¿Verdad? Estamos en el capítulo número 6. Estamos hablando de difusión. Y antes de terminar, o después de terminar, mejor dicho, el capítulo 6, usted puede responder estas preguntas que usted está observando aquí. Por ejemplo, usted va a poder explicar cómo ocurre la difusión, por qué la difusión es bien importante en el procesamiento de materiales, cómo se puede predecir el rate de difusión, obviamente difusión ya sea atómica, difusión de iones, difusión, vamos entonces a ver difusión también de defectos y cómo la difusión depende de la estructura y también de la temperatura. Vamos entonces, ¿verdad? Para darle contexto a este capítulo y la importancia de por qué como ingenieros nosotros tenemos que estudiar estos fenómenos difusivos. Vamos a poner primero a definir por qué se estudia la difusión. Materiales de todo tipo son expuestos a tratamientos térmicos para mejorar sus propiedades. El fenómeno que ocurre durante este tratamiento térmico siempre, ¿verdad? En todos los casos va a involucrar la difusión atómica. Las condiciones de proceso, también como ingenieros, nosotros podemos manipular las condiciones de proceso para mejorar o reducir el proceso difusivo. Y luego vamos a entender por qué en muchos casos es importante, ¿verdad?, controlarlo. Luego, los tratamientos térmicos, las temperaturas, los tiempos, ¿verdad? Los rates de enfriamiento que se utilizan en estos tratamientos térmicos, todos esos factores, de nuevo, temperatura, tiempo, rate de enfriamiento, pueden ser predecidos usando algunos modelos matemáticos o ecuaciones y también algunas constantes de difusión apropiadas que vamos a discutir al final de la clase de hoy. Un ejemplo, ¿verdad?, de procesos difusivos podemos, ¿verdad?, mencionar como ejemplo el case hardening. Prácticamente es un tratamiento térmico a altas temperaturas en donde los átomos de carbono, que su diámetro es bastante pequeño, su radio es bastante pequeño, se meten dentro de una estructura de hierro para mejorar sus propiedades mecánicas. En este caso, ¿verdad?, cuando el hierro se mete dentro, el carbono se mete dentro del hierro, entonces forma una fase, un material que es mucho más resistente. Usted puede observar aquí, ¿verdad?, el layer sobre un piñón, porque nosotros sabemos que la piñonería se desgasta cuando empiezan ¿verdad?, a entrar en fricción un gear con otro, así que cuando yo lo cubro con esta pequeña capa, ¿verdad?, que forma una fase del carbono metido en el hierro, luego en el capítulo 12, cuando veamos acero, vamos a entender un poco mejor este tipo de procesos, pues prácticamente lo hace más resistente al desgaste, ¿verdad?, al desgaste, así que por eso es bien importante. Ahí vemos cómo ese tratamiento térmico que está basado en difusión de átomos de carbono en una estructura de hierro
sirve para mejorar las propiedades mecánicas, en este caso de desgaste de piezas mecánicas. Vamos entonces ahora a definir de una manera sencilla qué es difusión. Podemos decir que difusión es prácticamente el transporte de masa debido a al movimiento de átomos. Los mecanismos, ¿verdad? De manera general podemos decir que en gases y líquidos se deben a un movimiento random, que es el movimiento browniano, y en sólidos, obviamente, como ya el movimiento de átomos está restringido, pues vamos a ver que esa difusión se da a través de vacancias e intersticios. ¿Por qué? Porque esos son los espacios disponibles para que se puedan mover los átomos, ¿está bien? Así que dependiendo del tamaño del átomo se va a dar una difusión por vacancia o una difusión intersticial. Vamos entonces a explicar de una manera sencilla el fenómeno de difusión presentado a través del uso de un diffusion couple. ¿Qué es ese diffusion couple? Básicamente cogemos dos barras de dos metales diferentes y las ponemos en íntimo contacto, en este caso cobre y níquel, y entonces elevamos la temperatura, pero debemos estar seguros de que esa temperatura máxima que alcanza el sigma no va a ser mayor que la temperatura de melting point de ninguno de los dos, porque yo no quiero volverlos líquidos, yo estoy evaluando la difusión en sólidos. Sabemos que el melting point es precisamente la temperatura en donde hay un cambio de estado, ¿verdad? Se derrite prácticamente, por decirlo así, ese metal. Así que esa temperatura va a ser menor que la temperatura de melting point. Y además de eso, al final se enfría la muestra y entonces se analiza, ¿verdad? Con alguna técnica, ya sea IDX o cualquier técnica de análisis elemental, para saber hasta dónde difundió cada uno de ellos. Así que al principio, una representación clara es esto que vemos acá. Del lado izquierdo todos los átomos que hay son rojos, representando el cobre. Del lado derecho todos los átomos que hay representan al níquel. Si lo quiero ver en una gráfica de concentración de níquel o cobre versus posición, pues me doy cuenta que hasta la mitad, ¿verdad? Todos los átomos son de cobre, por eso es rojo, 100% cobre. Y aquí vemos la línea azul, porque 0% es níquel. ¿Está bien? En el otro caso vemos que después de del centro hasta el final de la pieza, pues 0% de cobre y 100% de níquel, porque todos los átomos que están del lado derecho pertenecen al níquel. ¿Está bien? Así que ahí vemos la representación. Después de un tiempo determinado vemos que hay una interdifusión. ¿Está bien? Por eso lo vamos a llamar más adelante interdiffusion o impurity diffusion. Y prácticamente lo que vemos es que hay una difusión. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a entender cuando veamos la ley de Fick que siempre va a haber una difusión de un punto de mayor concentración a uno de menor concentración, uno de mayor concentración a uno de menor concentración. Y aquí entonces vemos cómo difunden los átomos de cobre y aquí vemos cómo difunden los átomos de níquel dentro de la matriz de cobre. Idealizando, ¿verdad? Este tipo de interdifusión, pues vemos este perfil aquí. Al principio, del lado izquierdo era 100% cobre. A medida que nos movemos hacia el lado derecho, esa concentración de átomos de cobre disminuye. Si vamos del lado derecho al lado izquierdo, al principio era 100% de concentración de níquel, pero luego esta va disminuyendo hasta llegar, ¿verdad?, al lado izquierdo, donde no hay níquel, porque todo lo que hay es cobre. ¿Está bien? Así que vemos una simetría porque estamos idealizando aquí en el centro, hay igual número de átomos rojos que de átomos azules. ¿Está bien? Idealizando el proceso de interdifusión. ¿Está bien? Obviamente, lo que ya les mencioné ahorita, estos resultados indican que los átomos de cobre migraron y se difundieron hacia la matriz de níquel y los de níquel hicieron lo propio hacia la matriz de cobre. Por eso se llama interdifusión o impurity diffusion. Si usted quiere mirar, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en este lado donde todos son rojos, pues vemos impurezas azules que corresponden a los átomos de níquel, o del lado de níquel vemos impurezas de cobre, ¿verdad? Que corresponden a los círculos rojos. Así que interdiffusion from a macroscopic perspective, ¿qué es esto?
básicamente, perspective, ¿qué es eso? Prácticamente puede ser discernido por cambios en concentración que ocurren a través del tiempo. Se puede considerar, mejor dicho, una traducción mejor, se puede considerar, ¿verdad? By changing in concentration que ocurren sobre a lo largo del tiempo. Cell diffusion, pues nosotros vemos que inclusive dentro, ahorita vimos interdifusión, eran átomos de elementos diferentes, pero inclusive dentro de una misma matriz, o un arreglo cristalino de átomos, puede haber difusión dentro de esa misma matriz, o sea, átomos de su misma estructura se funden, ya sea porque hay vacancias o intersticio. En este caso, ¿verdad? Por el tamaño, vemos que prácticamente deberían haber intersticios y por esta razón, en un tiempo determinado, el átomo C estuvo aquí y luego pasó acá. El A estaba en esta posición, al cabo de un tiempo pasó a esta posición y de esta a esta y B hizo lo propio. O sea que hay un movimiento constante, ¿verdad?, de estos átomos dentro de la matriz, precisamente porque hay espacios disponibles. Además de eso, si usted le mete energía al sistema, ahorita vamos a ver que se pueden romper los enlaces atómicos, entonces esos átomos están libres para poder moverse. Mecanismos de difusión desde una perspectiva atómica o de una perspectiva atómica. Difusión es la migración de átomos desde un punto en el látice a otra posición en el látice. De hecho, los átomos en materiales sólidos todo el tiempo, lo que dije, están en constante movimiento, sobre todo porque si la temperatura está por encima del cero absoluto, pues va a haber un movimiento, ¿verdad? Rapidly changing position. Ahora, ese movimiento, como lo vemos en la gráfica, va a estar influenciado por la temperatura. Obviamente, esperamos que a bajas temperaturas, pues ese movimiento es menor. A altas temperaturas, la excitación es más fuerte, precisamente porque, ¿qué pasa? A altas temperaturas existe energía necesaria para romper enlaces, van a haber átomos más libres, va a haber difusión, va a haber formación de vacancia, así que va a haber mayor movimiento atómico. ¿Está bien? Así que esas son prácticamente las condiciones perfectas para que deba haber movimiento atómico. ¿Cuáles son esas dos condiciones importantes? La primera es que debe haber un sitio adyacente vacío para una vacancia. Si yo quiero difundirme, lo más probable es que hayan vacancias disponibles. Y lo otro es que los átomos deben tener suficiente energía, lo que les mencioné anteriormente, para romper los enlaces. Esa energía viene, ¿verdad?, cuando yo aumento la temperatura. En los casos es porque estoy suministrando la energía al sistema, estoy calentando, por ejemplo. Entonces, hay energía disponible para romper esos enlaces con los átomos vecinos y entonces va a haber una distorsión del látice durante el desplazamiento, lo que, ¿verdad?, le mencionaba ahorita, que es esa energía vibracional, ¿verdad? Los átomos prácticamente están vibrando todo el tiempo. A medida que yo aumento la temperatura, esa vibración va a aumentar. ¿Está bien? Así que si la temperatura aumenta, en general, la vibración de esos átomos va a aumentar y por lo tanto el movimiento difusivo también va a aumentar. ¿Está bien? Así que vemos que la acción de... vamos a leer primero. At low temperature, a small fraction of the total number of atoms is capable of diffusive motion. This fraction increases with rising temperature, lo que les mencionaba ahorita. A mayor temperatura va a haber mayor energía disponible, los enlaces se van a romper y los átomos van a poder excitarse y vibrar y entonces difundirse de una manera más fácil. También están repitiendo varias veces lo mismo para que les quede claro. Lo otro que es bien importante, ¿verdad?, mencionar es los mecanismos difusivos. Y como le había adelantado, pues para que haya difusión, pues debe haber vacancia y también debe haber intersticios. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar difusión a través de vacancia y difusión a través de intersticios. La difusión a través de vacancias prácticamente
un átomo que está en una posición del látice a otra, a una posición donde hay vacancia. Por ejemplo, este átomo que estaba en esta posición del látice está disponible para moverse a una vacancia adyacente. Obviamente, dejó una vacancia, ¿verdad? Deja él una vacancia. Obviamente si él encuentra ahora otra vacancia aquí, obviamente él va a seguir. Por eso dice que the vacancy diffusion extent depend on the number of vacancies present in the specific material. Entre más vacancia haya, pues más disponibilidad hay para que ese átomo se difunda. In metals, the number of vacancies increases with temperature. Lo que les dije ahorita, el número de temperaturas incrementa con las temperaturas. So the vacancy diffusion also increases with temperature. Otra cosa es la difusión atómica y las vacancias tienen direcciones opuestas. Los movimientos son direcciones opuestas. Y esto es pues simple lógica. Obviamente, si este átomo estaba aquí y se movió en esta dirección, pues la vacancia que estaba aquí se movió a esta dirección. O sea, que se mueve en direcciones contrarias. Both cell diffusion and interdiffusion occur by this mechanism. O sea, también vemos ambos. Acuérdense, cuando hablamos de cell diffusion es cuando tenemos una matriz y los átomos de la misma especie difunden dentro de esa matriz porque hay un movimiento debido a las vacancias de la matriz cristalina. Y interdifusión es lo que vimos en el ejemplo al inicio, que entonces hay interdifusión de átomos de una matriz o átomos de un elemento se difunden a través de una matriz de otro elemento. ¿Está bien? Y de manera contraria. Lo que veíamos en el ejemplo al inicio. Otro tipo de difusión intersticial. El mismo nombre lo indica, ¿verdad? De una manera que acuérdense, estos términos los estamos definiendo de una manera sencilla, no somos expertos, ¿verdad? No somos ingenieros de materiales, es una clase introductoria en donde estamos definiendo conceptos básicos, ¿está bien? Así que por eso se está explicando de una manera lo más sencillo posible. Así que su mismo nombre lo indica, intersticial. Vemos que ahora, y obviamente sabemos que este tipo de difusión se va a dar cuando el átomo que difunde es pequeño en comparación con el radio atómico de los átomos que forman la matriz principal. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque él va a caber por los intersticios. Así que como hay bastantes intersticios, mucho más que vacancia, este tipo de difusión se va a dar de una manera considerable cuando se da. ¿Qué tipos de átomos se difunden? Hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno. Son elementos con radio atómico bastante pequeños que pueden difundir a través de la matriz de un sólido, inclusive hasta de polímeros. Ok, miren lo que dice. Host or substitutional impurities rarely form interstitials and do not diffuse via this mechanism, porque el tamaño de los átomos, si es bien grande, él no va a caber por los intersticios, así que va a ser bien difícil que se pueda dar. Vamos entonces, ¿verdad? De una manera bien sencilla, como químico y especialmente yo cuando enseño mass transfer, nosotros hacemos bastante énfasis en la ley de Fick y en la definición de flux, pero aquí lo vamos a tratar de definir de una manera bien sencilla, ¿verdad? Estamos dando una clase general para chicos de mecánica, química, muchas veces también tenemos gente de ambiental, o sea, es un curso bien variado, así que la clase tiene que ser, ¿verdad?, dirigido a todo este público. No vamos a entrar en detalles a resolver ecuaciones, simplemente, ¿verdad?, definiciones básicas. El flux, mira, para explicarles de una manera sencilla qué es flux, nosotros estamos bien familiarizados con flow rate, ¿verdad? El flow rate. Por ejemplo, aquí te dicen, ok, el agua sale de esa llave a un flow rate de 100 centímetros cúbicos por minuto. Si tú consideras, ¿verdad?, la densidad, tú puedes pasarlo a gramos por minuto, y si conoces el peso molecular, puedes pasarlo a mol por minuto. O sea, que estamos bien familiarizados con un flow rate, ¿verdad? Mol por minuto, o sea, es una cantidad de materia por tiempo. ¿Está bien?
Pero ¿qué pasa ahora? El flux es bien importante para específicamente para ingeniería químico, en el diseño de equipos, en transfer phenomenon. Es bien importante definir el flux porque el área cross-seccional en la cual hay difusión o transporte de masa es primordial considerarla. Es decir, que un flux se convierte en flux con X cuando yo divido, por ejemplo, yo tengo kilomol por segundo dividido por el área cross-seccional, ¿verdad? Esta que tenemos aquí, entonces se convierte en flux. Y el significado sería cuántos kilomoles o cuántas partículas o cuántos átomos atraviesan esta área cross-seccional en una unidad de tiempo. ¿Está bien? Eso es lo que se conoce como flux y aquí lo vemos, se utiliza la letra J para especificar que estamos hablando de flux. El área es el área cross-seccional a través, ¿verdad? En which diffusion is occurring and el tiempo y aquí están las unidades del flux. ¿Está bien? Vamos entonces ahora a definir en estado estacionario la ley de Fick. Ojo, en estado estacionario es bien sencillo, cuando ya no tenemos condiciones tenemos condiciones en estado no estacionario, se complica un poco más el análisis, pero en este caso, ¿verdad? De una manera sencilla, la ley de Fick lo que nos dice, la primera ley, porque, ¿verdad? Solo vamos a ver de manera general la primera ley de Fick, dice que el flux es directamente proporcional, ¿verdad? Directamente proporcional al cambio de concentración con respecto al cambio de la distancia. ¿Está bien? En este caso, convertimos la proporcionalidad en una igualdad, incluyendo un factor, en este caso, de proporcionalidad, un coeficiente de proporcionalidad, que en este caso se conoce como el coeficiente de difusión. Y aquí entonces vemos una orientación de lo que está ocurriendo. Hay concentración desde el punto 1 hasta el punto 2, un punto de mayor a uno de menor concentración, desde la distancia, vamos a suponer si aquí con respecto al origen, estos son 10 centímetros y estos son 20 centímetros, pues sabemos que esto mide 10 centímetros. Así que en este caso siempre es importante definir el path, cuál es el camino, la distancia que recorren esos átomos, esas partículas que se están difundiendo y las concentraciones en el punto 1 y en el punto 2. ¿Está bien? En el punto 1 y en el punto 2. Recordando, ¿verdad? Bajo ciertas condiciones, cuando vimos cálculo 1, nosotros sabemos que esta diferencial se puede convertir en esta ecuación diferencial se puede convertir en un gradiente. El gradiente de concentración, el gradiente de temperatura es bien aproximado si consideramos un comportamiento lineal. Así que lo que voy a hacer es restar la concentración en el punto 2 menos la concentración en el punto 1, lo cual me va a dar negativo. ¿Está bien? Lo cual me va a dar negativo, ¿verdad? Porque esta concentración es menor que esta concentración es menor que esta. Por eso es que vemos este signo negativo aquí para que el flux en esta dirección de mayor a menor siempre me dé positivo. ¿Está bien? Siempre me dé positivo. Y la distancia 2 sobre la distancia 1, que entonces me va a dar positivo y negativo. Entre positivo va a ser negativo, con este negativo me va a dar entonces un flux positivo. Para que haya entonces difusión, el driving force, o sea, la fuerza motriz, motora, es ese cambio en concentración. Vamos entonces ahora a entender un poco ese término de la constante de difusión D, es directamente proporcional. Así que prácticamente ese coeficiente de difusión nos da a nosotros una idea de cuán fácil o difícil va a ser el proceso difusivo, porque el flux es directamente proporcional a ese coeficiente, ¿verdad? O sea que si ese coeficiente es grande, pues el flux va a ser grande. Si el coeficiente es pequeño, pues va a disminuir el flux. O sea que prácticamente ese coeficiente de difusión es una medida de cuán difícil o fácil es el proceso difusivo que estamos analizando. Y vamos a tener varias constantes. Por ejemplo, cuando yo quiero analizar cell diffusion, hierro difundiéndose en el hierro, entonces voy a obtener una constante de difusión de
en metros cuadrados por segundo de 3,0 por 10 a la menos 21. ¿Está bien? Por ejemplo, cuando es interdifusión, carbono en hierro alfa, entonces me doy cuenta que esa constante de difusión es mayor, porque es más fácil que carbono, que es un átomo bien pequeño, se difunda en el hierro, por eso ese coeficiente de difusión es mucho más alto que el del hierro en el mismo hierro, que no se va a dar de manera intersticial, se va a dar de manera, ¿verdad? Por vacancias, ¿verdad? Por vacancias, porque vemos entonces que la interdifusión intersticial siempre va a ser más rápida, más fácil, perdón, que la difusión a través de vacancias, porque hay más espacios intersticiales disponibles. Así que aquí vemos, ¿verdad? El ejemplo de interdifusión intersticial. Así que ahí vemos, ¿verdad? Que es una medida, perdón, de cuán fácil o cuán difícil es el proceso. Otra es que otro ejemplo sería self-diffusion de hierro en hierro. Vemos que, por ejemplo, a 500 grados Celsius es 3 por 10 a la menos 21, pero a 900, cuando aumento la temperatura, que aumenta la vibración, aumenta la vacancia y la vibración atómica, pues la difusión se facilita y por eso vemos entonces que el coeficiente de difusión es mucho más. ¿Está bien? Así que por eso les digo, el coeficiente de difusión es una medida que nos da una idea de cuán fácil o difícil es el proceso difusivo que estamos analizando. Hay un modelo matemático, ¿verdad? Para poder hallar, para poder predecir esa constante de difusión. Y está expresado de la siguiente manera: la constante de difusión D es igual a una constante, un pre-exponencial, que es a temperature independent pre-exponential. Son constantes y ahorita vamos a ver cómo las podemos hallar en metros cuadrados por segundo. El Q sub D is the activation energy for diffusion. Aquí vemos las unidades que tiene esa energía de activación, o sea, que es la energía requerida para poder generar esa difusión. La constante R de gases, en este caso es 8.31, aquí están las, no voy a hablar a decirlo porque la garganta me un poco molesta, y la temperatura tiene que ser en Kelvin. ¿Qué pasa? Obviamente, si el Q sub D, si la energía, como esto está metido en exponencial, si la energía requerida para generar la vacancia es muy alta, prácticamente el coeficiente de difusión va a ser pequeño, porque va a ser difícil, ¿verdad?, que la difusión se dé. Necesito calentar mucho el sistema, por ejemplo. Así que aquí vemos una manera de cómo hallar esas variables perdón, esas constantes son el D sub 0 y el Q sub D. El preexponencial y el Q sub D, que es la energía de activación requerida para una vacancia cuando estoy, ¿verdad?, analizando un proceso de difusión específico. Por ejemplo, ahorita veíamos hierro en hierro, ¿está bien? Pero puede ser carbono en hierro también o cualquier otro fenómeno. En este caso, lo que hacemos es aplicamos logaritmo natural. Cogemos esta ecuación, cuando aplico logaritmo natural en ambos lados, entonces me queda de esta manera. Y luego entonces lo convierto en logaritmo en base 10, sabiendo que el logaritmo natural es igual a 2.3 por el logaritmo en base 10 del coeficiente difusivo. Entonces, básicamente, esta ecuación que vemos aquí es la ecuación de una línea recta de la forma y igual a b más mx, donde b es el intersecto con el eje, el intersecto con la y, en el eje de la y cuando x vale 0 y m es la pendiente. Y vemos gráficas como esta que usted ve acá, donde vemos el inverso de la temperatura, porque aquí nos quedó el inverso de la temperatura en Kelvin. Y en este caso, logaritmo natural del coeficiente de difusión. Por eso vemos de papel logaritmo, ¿está bien? Y vemos que obtenemos líneas rectas para diferentes sistemas. Por ejemplo, carbono en hierro, hierro en hierro, cobre en cobre, aluminio en aluminio, zinc en cobre,
¿verdad? Vemos todos esos diferentes tipos de ejemplos. Así que una manera, ¿cómo vamos a bregar para poder hallar esos coeficientes, el D sub 0 y el Q sub D? Pues tenemos que recurrir a data mental. En este caso nos están diciendo, ¿verdad? Que la tabla de abajo nos muestra diferentes coeficientes de difusión medidos a diferentes temperaturas. Para la difusión de cobre en oro. Y nos dicen que determinemos los valores de Q sub D y el preexponencial D sub 0. Así que lo primero que yo voy a hacer es, voy a usar esta ecuación y voy a usar Excel para hallar el 1 sobre T absoluto y el logaritmo de D sub 0. ¿Qué hago? La temperatura que está en Celsius la paso a Kelvin sumándole 273. O sea que aquí era igual a, por ejemplo, en la era 1155.57 más 273 y le debe dar esta temperatura, y lo mismo para el resto. Le suma 273 a todas estas y obtiene la temperatura en Kelvin, luego igual a 1 entre esta celda de temperatura y obtiene el inverso para cada una de ellas. ¿Está bien? En este caso es 1 entre 1428.571 le va a dar esto. 1 entre 1250 le va a dar esto y así sucesivamente. Ya tenemos lo que vamos a graficar en el eje de las X, que es 1 sobre T. Se coge estos valores y en el eje de la Y le vamos a coger a estos coeficientes dados, le vamos a aplicar logaritmo en base 10. ¿Está bien? Logaritmo en base 10. Así que es igual, en esta celda igual a log de este valor. ¿Está bien? Esto es log de este valor. Logaritmo, ojo, no es logaritmo natural, es logaritmo en base 10. Y entonces voy a Excel y grafico esta columna en las X y esta columna en las Y y obtengo esta gráfica que voy aquí. Voy a regresión lineal y le digo al Excel que me dé la ecuación de esta línea recta y obtengo entonces la ecuación de la línea recta. Eso lo que me está diciendo es que si esta ecuación, que esta que está aquí, es la misma, menos 4.2619, que es el intersecto, menos 10.156x. ¿Qué eran las X? 1 sobre T. ¿Qué era la Y? El logaritmo en base 10 del coeficiente de difusión. Eso lo que quiere decir es que haciendo la similitud, la semejanza o comparando, quiere decir que este valor corresponde al intersecto, que es el logaritmo de D sub 0. Y este valor corresponde a la pendiente, y la pendiente es menos Q sub D sobre 2.3 R. ¿Está bien? Menos Q sub D sobre 2.3 R. Entonces, ¿qué hago? Pues despejo. ¿Está bien? Simplemente, si logaritmo en base 10 es igual a menos 4.2619, esto aquí, ¿verdad? Sale de ahí. Pues lo convierto, para mí es más fácil trabajar con logaritmos naturales, así que lo convierto a logaritmo natural. El logaritmo natural es el logaritmo de ese número dividido entre 2.3. ¿Está bien? Eso es igual a menos 4.26, que es el valor que tengo aquí. Y entonces, ¿qué hago? Paso este 2.3 a multiplicar y me queda esto aquí. Y 4.2619 negativo por 2.3 es menos 9.98. Así que el logaritmo natural de D sub 0 es menos 9.80237. Aplico exponencial en ambos lados. Se cancela el logaritmo natural y me queda que D sub 0 es E a la menos 9.80237. Y eso me da 5.0
5.532 por 10 a la menos 5 metros cuadrados por segundo. Ya tengo el D sub 0. Ahora, como hay Q sub D, yo sé que menos Q sub D sobre 2.3R es igual a 10.156. Esto que yo tengo aquí. Y R vale esto, 8.31. Reemplazo R aquí y despejo para Q sub D. Y me da que Q sub D vale 194.111 Joule mol. A ver, déjame verificar. Alguna vez alguien me dijo que no da ese valor, pero vamos a ver. 10.156 por 2.3 por 8.31, 194.111. Ahí está entonces. ¿Qué vamos a hacer? Usted me va a ayudar. Y entonces va a tener hasta el lunes de la siguiente semana, o sea, va a tener 8 días para someter en evaluar la siguiente asignación. ¿Está bien? Ojo, esto no va a dar tantos puntos para el examen 2 porque ya el examen 2 pasó. Va a tener puntos como tarea. ¿Está bien? Le voy a dar unos 20 puntos. Como una asignación. Ojo, la va a entregar en 8 días vía Blackboard. ¿Está bien? Va a mostrar la gráfica de Excel y todo. Le va a dar copy page y todo tal cual como yo mostré aquí en el problema que le acabo de explicar. Entonces, eso era, ¿verdad?, todo lo que quería compartirle en la clase de hoy. Acuérdese que se me perdió el miércoles, entonces empezamos con el capítulo 7 y acuérdese que tiene 8 días para entregar la asignación que acabamos de explicar. ¿Está bien? Listo. Ya volví acá. Déjame mirar a ver si les comparto algo para que no se vea esto así de feo. Y nada, muchas gracias por su atención. Si tiene dudas con Excel y el fitting que hay que hacer, me tiene que ¿verdad?, escribir un email, pero yo pienso que no va a tener ningún problema porque ustedes han hecho regresiones lineales para sacar ecuaciones todo el tiempo. ¿Está bien? Así que nos vemos el miércoles. Hasta luego. Si tienen dudas, hoy voy a estar en la clase. Acuérdense, aclarando dudas a las 7 de la noche.